Buenas noches, amados hermanos y amigos. Están ustedes conectados a la serie Jesús revela su plan de amor en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y hoy continuamos entonces con nuestro capítulo número 12, entendiendo la estatua de Nabucodonosor en su octava parte. Ustedes son bienvenidos al capítulo de este día con el anhelo de que podamos seguir apreciando el cumplimiento de las profecías a través de la historia. Y como es usual para nosotros, no empezamos sin antes pedir la dirección y bendición del Espíritu Santo. Acompáñenme en oración en el lugar en donde ustedes se encuentran. Nuestro Padre, honramos y glorificamos tu nombre, el nombre de Jesús nuestro Salvador y del Espíritu Santo. Gracias por esta oportunidad de estudiar un poco más la profecía de Daniel 2. Espíritu Santo, te invitamos a estar con nosotros, darnos sabiduría, entendimiento y grabar todas estas lecciones de tu poder y tu voluntad. Lo pedimos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hemos escogido prácticamente como un texto básico siempre para empezar nuestras charlas, Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Esto es lo importante, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que no se había hecho. Solo Dios puede hacer eso. Hoy por hoy y a través de toda la historia ha habido supuestos magos que dicen conocer el futuro. Y cada mes de diciembre y comienzos de enero vaticinan lo que va a suceder en el año. Adivinaciones que sacan en conclusión de los hechos que se vienen desarrollando y que va a ser posible que terminen de una u otra manera. Pero Dios sí es el único que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Bien, recordemos entonces por dónde vamos en nuestra profecía. Daniel 2, el sueño de Nabucodonosor, ve una imagen, una estatua impresionante, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y los pies en parte de hierro, en parte de barro. Y viendo la imagen aparece una piedra no lanzada por mano humana, da en los pies, destruye totalmente la imagen y el viento se lleva los pedazos y nunca más vuelve a aparecer la imagen y la piedra crece, crece, crece y abarca todo el mundo. Y Daniel dijo, tú eres la cabeza de oro, representando a Babilonia. Después de ti habrá tu imperio. Se cumplió con los medopersas, como ya lo estudiamos, y habrá un tercer reino, tercer imperio, los griegos, y un cuarto reino fuerte, terrible como el hierro, los romanos, que hemos venido estudiando la crueldad de ellos, y habremos llegado a los pies, que corresponde justamente a algo que comenzamos a estudiar en el tema anterior, la invasión de las tribus que ellos llamaron bárbaros. Entonces veamos enseguida el relato del profeta Daniel, capítulo 2, versos 41 y 42. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, un reino o un imperio dividido, mas no habrá en él algo de la fuerza del hierro, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Entonces, vamos a ver cómo se cumplió esto a través de la profecía.
Para ello necesariamente tenemos nosotros que anticiparnos y recordar lo siguiente. En el capítulo anterior vimos cómo la profecía de Daniel no se cumplió al entrar progresivamente el Imperio Romano en decadencia, ya por debilidad de sus emperadores, ya por ociosidad y placeres sangrientos, ora por las pandemias, ora por la inmoralidad y la amenaza de los pueblos a quienes los romanos llamaron los bárbaros. Así que fueron muchas las circunstancias que llegaron para hacer posible el cumplimiento de la profecía. Ya Dios lo sabía. Veamos entonces que el postre del desastre lo colocó el emperador Teodosio I, eso lo alcanzamos a ver en el tema anterior. Al morir, él deja un testamento y deja el imperio dividido entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Arcadio a gobernar el imperio de Oriente, con la capital de Constantinopla, o sea que vivía el imperio en dos, de ahí se acabó ya. Y Honorio en el imperio de Occidente con capital Roma. Grave el asunto. Estos hijos fueron ineptos, sin experiencia, lo que hizo que los pueblos del norte, lo que ellos llamaban bárbaros, comenzaran a invadir los territorios dominados por Roma. En el siguiente cuadro tratamos de explicar que el río Rin, usted ve, la primera parte abajo es azulita, la primera parte del río, la segunda se considera la parte baja del río, después sigue la parte media, en color verdecito, y ahí finalmente termina en la parte naranja. Este río Rin era como una barrera para los pueblos germánicos y otros del norte, algunos lo llaman vikingos. Nótese en el mapa cómo este río atraviesa esos países como si fuera una muralla, ¿ya? Y estos pueblos están casi impedidos de pasar a lo que era Francia, España y la parte occidental de Alemania, que a eso se llamaron las Galias. Pues los vándalos, los suevos, los alanos, transpusieron finalmente el Rin. Y al comienzo, pues fueron derrotados por los francos que ya poblaban una buena parte de Francia. Y con el permiso, obviamente, de los romanos. Habían hecho ya un acuerdo ahí y los francos estaban en ese sitio que hoy es Francia. Pero con el transcurso del tiempo, los vándalos, los suevos y los alanos perseveraron y triunfaron, y después de devastar por 3 años extensas regiones que hoy forman parte del este de Francia, o sea, del oriente de Francia, el oeste de Alemania, de Suiza, incluso el occidente de Austria, asolaron todo eso y permitieron ya que se establecieran en algunos de esos territorios los alamanes y los burgundios. Todo esto la historia nos lo confirma entre los años 406 a 408. 3 años, 4 años, pero de guerras sólidas, y lograron establecerse en esa forma. ¿Qué quiere decir esto? En el siguiente cuadro tenemos que comentar y decir que desde entonces cesó el dominio romano en las Galias, las Galias, lo que hoy prácticamente es Europa, ¿ya? También las islas que forman hoy la Gran Bretaña, le hemos hecho ahí un medio círculo rojo para que ustedes vean, y ahí está Inglaterra, Escocia, Irlanda. Esas islas, obviamente, también fueron abandonadas por las legiones romanas, y entonces las tribus germanas de los anglos y los sajones se apoderaron de esas islas. Por eso hoy se dice que el inglés es un idioma anglosajón, también el holandés, el alemán. Bueno, en el año 410 veamos entonces que los visigodos, dirigidos por su rey Alarico, era el rey de los
visigodos entraron triunfantes a Roma. Y la historia cuenta que humillaron ese orgullo de los césares. Se había roto el muro de contención ya y se precipitó un furioso torrente sobre los habitantes de la orgullosa ciudad de Roma, la que tuvo que aceptar como una durísima realidad el hecho de que su urbe dejara de ser inexpugnable y altiva ciudad, señora del mundo, que así creían ellos. Les costaba a los romanos convencerse de la caída inminente y de la ruina de su imperio. Alzaban su grandeza todavía en la metrópoli, en las 7 colinas, así se le llama a Roma. Tenía 2 capitolios, tenía 424 templos. ¿Cómo le parece? Como eran politeístas, tenían muchos dioses. Entonces, había 424 templos en Roma. Increíble, ¿no? 3 curias para el Senado, no un solo lugar, sino 3 lugares para el Senado. 17 basílicas las llamaban, no para reuniones religiosas, sino para los negocios públicos, la administración. 29 bibliotecas. Yo quedé asombrado con eso. 2 anfiteatros y 8 circos. Así que el Coliseo Romano no es lo único. 8 circos lo llamaban ellos. 16 termas públicas. Las termas públicas eran donde se bañaban ellos, donde había aguas termales, baños públicos. Y 856 establecimientos de baños, de sanitarios, donde iba la gente y se sentaba, porque obviamente no había sistema de alcantarillado, eso no se conoció. Tal era la grandeza de Roma, que sus habitantes no podían concebir que los bárbaros la fueran a destruir su ciudad. Para ellos fue algo terrible la invasión de Alarico por los visigodos. Sin embargo, veamos, la profecía bíblica halló su exacto cumplimiento en la división del imperio entre las diversas naciones germánicas que se establecieron en lo que fuera el dominio romano. Repito, este capítulo 2 de Daniel corre paralelamente, lo dije en un capítulo anterior, corre paralelamente con el capítulo 7 de Daniel, donde están las 4 bestias, que ya oportunamente lo vamos a estudiar y ustedes van a tener que recordar todos estos datos que hemos estudiado en Daniel 2, cómo concuerdan con Daniel 7. Tendremos entonces que recordar estos datos ya estudiados. Pues bien, entonces aquí se ve, obviamente en algunos de sus celulares será muy pequeño, algunos que tienen su computador lo verán un poquito mejor, cómo poco a poco se fue invadiendo el imperio. En verdecito está lo que se llamó el Imperio Romano Occidental, con capital allá en Italia y Roma, y el Imperio Oriental, con capital en Constantinopla, que está en un color cafecito, porque lastimeramente Teodosio I dividió el imperio y ahí sí fue el desastre. Lo acabó, y con hijos ineptos, peor. Entonces vinieron estas invasiones de lo que ellos llamaron las tribus bárbaras. Pues bien, en la siguiente lámina comentamos que el profeta Daniel especificó el número de naciones que iban a reemplazar el imperio de hierro. Los pies están formados por 10 dedos, 5 en cada pie. Las diferentes invasiones, dice aquí en nuestra pantalla, que terminaron por dar fin completamente al Imperio Romano, se realizaron entre los años 375 y 476. 100 años ahí de batallar y de invasiones. Tremendo, ¿no? Veamos a continuación, mis queridos hermanos y amigos, en una forma breve, resumida, cómo se fueron formando las naciones de lo que llegaría a ser Europa. En primer lugar, los anglos, los sajones y los jutladenses se establecieron en lo que hoy es Inglaterra y el país de Gales, por no decir también Irlanda. Entonces, por eso se llama ya el inglés el idioma anglosajón.
Ellos se establecieron allá, pasaron el Canal de la Mancha y como ya las legiones romanas habían abandonado ese lugar, pues ellos se posesionaron ahí. En segundo lugar, los francos, que ya estaban habitando ahí desde hace años, ocuparon una buena parte de lo que es hoy el occidente, el centro y el sur de la República Francesa. No así el norte, ni tanto así como el oriente. En tercer lugar, los burgundios, así se llamó esa tribu, en el año 443 ocuparon la parte oriental de Francia, y ya explicamos la occidental, el sur, el centro. Estos entonces van a la parte oriental de Francia, los Alpes y lo que hoy es Suiza, los burgundios. Veamos entonces que en cuarto lugar, los visigodos ocuparon a la mayor parte de lo que hoy es España. Esto fue entre los años 466 al 484, casi 20 años. 18 años ahí duró esa invasión a España de los visigodos. En quinto lugar, tenemos que mencionar a los suevos. Los suevos ocuparon la mayor parte de lo que hoy es España entre los años, perdón, lo que hoy es Portugal. Disculpe. Los suevos ocuparon lo que hoy es Portugal y Galicia, al occidente de España. Y allí se establecieron en el año 411. Ellos le dieron origen al idioma portugués, los suevos. En sexto lugar, tenemos que hablar de los vándalos. Y eso sí que es interesante. Ellos ocuparon el sur de España y, obviamente, cruzando ahí ese estrecho de Gibraltar, pues el norte del África, todo el norte del África, y eso es más o menos el año 439. Se ubicaron en donde había estado la ciudad de Cartago, acordémonos que fue destruida por los romanos, y desde allí realizaron muchas incursiones por el mar Mediterráneo, llegando a Italia misma. ¿Cómo les parece? Sigamos leyendo. El 15 de junio del año 455, comandados por Genserico, entraron en Roma. Si no la destruyeron completamente, ni realizaron matanza en masa, se debió a los buenos oficios del obispo de Roma en ese año, 455. El obispo llamado León I, la Iglesia Católica dice que él ya es papa, pero el papado todavía no estaba establecido como papado. Este ha sido un sofisma, un engaño histórico de la Iglesia Católica. No había papado todavía. Pero este obispo de Roma conversa con Genserico y lo convence. Obviamente que sí saquearon sistemáticamente a Roma por 14 días, ya se pueden imaginar, con excepción de 3 iglesias, todas las demás fueron despojadas de todos sus objetos de valor. Tremendo, ¿no? Millares de personas fueron esclavizadas y llevadas al África como esclavos. Posteriormente, los vándalos asolaron a Córcega, que es una de las islas del Mediterráneo, otra isla Cerdeña y otra isla Sicilia y las Islas Baleares. Se tomaron todo eso y, lógico, las asolaron. Lo quemaban, seguían lo de valor, quemaban todo, mataban los hombres y se llevaban las mujeres y los niños. Hasta el día de hoy se usa las palabras vándalo y vandalismo para expresar actos de destrucción y asolamiento. Ay, ese es un vandalismo, uy, ese es un vándalo. Para decir que destruye todo lo que encuentra a su paso. ¿Cómo sería esto, esta guerra, pues, esta costumbre de los vándalos, que hasta el día de hoy permanecen esas palabras, para saber que van a desaparecer? Ya veremos. En séptimo lugar, tenemos que hablar de los alamanes. Su historia fue muy accidentada,
pues sus invasiones desde el año 203, muy temprano, hasta el año 368, siempre fueron derrotados por los romanos y el sudeste de Francia y en el norte de Italia. Pues trataron, mire cuánto tiempo, cuántos años duraron ahí en eso. 155 años más o menos tratando de entrar. Finalmente, en el año 410 en adelante, y por varias décadas terminaron estableciéndose en lo que es hoy la parte occidental de Austria y todo el sur y centro de Baviera. Baviera es un estado del sureste de Alemania que limita con Liechtenstein y con Austria y la República Checa. Ese territorio existe. Entonces, ellos se establecieron en ese lugar de Alemania. En octavo lugar, los ostrogodos conquistaron en el año 454 la antigua Panonia. ¿Qué es eso? Es lo que corresponde hoy a la mayor parte de Austria y la parte de Dalmacia y Croacia en la Yugoslavia de hoy. Estos fueron los ostrogodos. Pero ya vamos a ver en la historia, sobre todo cuando lleguemos al capítulo 7 de Daniel, cómo estos ostrogodos van a desaparecer. ¿Y por qué? Ya lo veremos. Si quieren saberlo, no pierdan cuando lleguemos al capítulo 7. Noveno grupo, los érulos. Estos dieron el golpe de gracia al Imperio Romano de Occidente con capital en Roma. Su caudillo, Odoacro, lo recuerda la historia, fue quien depuso a Rómulo Augustulo, el último emperador romano. Ahí ya se acaba el Imperio Occidental. Esto es en el año 476. Y la historia universal siempre dirá que ahí se acabó el Imperio Romano. Hasta ahí llegó el Imperio de Hierro. Pero la dominación de los érulos fue efímera, fue pasajera en Italia, pues fue desde ese año 476 al 493. Imagínense usted cuánto tiempo. 23 años, 17 años que fueron vencidos por los ostrogodos de Teodorico y desaparecieron. Así que los vándalos, los ostrogodos y los érulos no aparecen en la historia de Francia. Aparecen aquí al comienzo, pero después finalmente no desaparecen. Y cuando lleguemos al capítulo 7 de Daniel ya veremos por qué. ¿Cuál fue la razón para esa desaparición que es profecía también? Y el grupo número 10, porque son 10 dedos y son 10 reinos, los lombardos. Ellos penetraron en el imperio en los días de Arcadio y Honorio, los hijos del famoso Teodosio I, y esto fue entre los años 395 y 408. Primero, poblaron una parte de lo que hoy es Austria. Posteriormente, pues dominaron casi toda Italia durante unos 2 siglos, bastante los romanos. Desde el año 368 al 774. Entonces, nótese ahí casi 2 siglos. Hoy la parte noroeste de Italia se llama Lombardía en honor a esa tribu de los lombardos. ¿Cómo les parece? La historia entonces, mis queridos hermanos, responde a la profecía que afirma: de aquel reino se levantarán 10 reinos. Y ahí hemos numerado 10 grupos que cumplieron la profecía. Es notable la exactitud del cumplimiento de las palabras bíblicas divinamente inspiradas. Porque Miguel Ángel ha hecho todos estos datos históricos para mostrarles, mis hermanos, esa exactitud de la palabra de Dios, de las profecías, que nos dé confianza de que la palabra de Dios es precisa, es inmutable. Ahora, hay algo que llama la atención, ¿no?
el lenguaje de las profecías es breve. Esa misma brevedad es garantía de fidelidad, exactitud. Si hubieran las profecías de las Sagradas Escrituras, muchos y pequeños detalles, como los que yo mencionaba en la historia, podría argumentarse que entre el mar inmenso de pormenores, de detalles de la historia, por mera casualidad, alguna vez habrían coincidido, pero no es así. No, solo aparecen los grandes rasgos inconfundibles, lógicamente, de la historia. Por eso me he detenido a dar estos detalles que no están en la profecía, pero para ver que finalmente hacen cumplir la profecía. Es imposible aceptar la casualidad como razón suficiente para su exacto cumplimiento. No, aquí no hay casualidad. No. Con justa razón afirmó la profecía que la cuarta férrea monarquía o imperio no sería reemplazada por una quinta potencia. No, no habría una sucesora de las anteriores, sino que sería un reino dividido. Hasta nuestros días subsisten las naciones surgidas una vez de los restos de Roma. Han sido muchos los cambios efectuados en sus límites, sus fronteras, sí, ha cambiado mucho su estructura política y diversas características con el correr de estos 16 siglos. Sin embargo, existen hasta hoy y solo habrá un cambio trascendental en ellas cuando suceda lo que apuntaremos después de estudiar el resto de esta antiquísima profecía. Nos restan los principales capítulos de Daniel. A partir del capítulo 7, nos resulta fácilmente comprobable ver en nuestros días los siguientes estados europeos. Veamos. Número 1, Inglaterra, sucesora de los anglos y sajones. Número 2, Francia, sucesora de los francos. Bélgica, buena parte de los germanos. España, sucesora de los visigodos. Portugal, de los suevos. Alemania, de los alamanes. Suiza, de los burgundios. Italia, de los érulos y lombardos. Austria, de los ostrogodos. Y Yugoslavia, también parcialmente de los ostrogodos. 10 naciones europeas ahí están representadas. En el siguiente cuadro, para mostrar que hoy existe una entidad que ha procurado unir a Europa en un solo bloque. No, pero no es un imperio, no es un solo gobierno, es un grupo. El Reino Unido, Inglaterra, ya salió de la Comunidad Europea. Así que ni modo. La profecía bíblica dice, veámoslo, Daniel 2, 41 al 43. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, pongámoslo en pantalla, y en parte de hierro, será un reino dividido. Más claro, no canta un gallo. Más habrá en el algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies, 10, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y ese será el tema de nuestro próximo capítulo. No se unirán el uno con el otro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Vamos a ver cómo se cumplió esa frase de la profecía. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Yo imagino que en este instante el Señor Jesús nos dice lo siguiente. Conozco tu vida desde antes que nacieras. Así como he dirigido la historia y las profecías, quiero dirigir tu vida. Respeto tu libre albedrío. Te conduciré si tú lo deseas y lo permites. ¿Qué respuesta me darás? Te conduciré si tú lo deseas y lo permites. ¿Qué respuesta me darás? Cada uno de nosotros la tenemos. Yo la he decidido hace mucho tiempo. Cada día le pido al Espíritu Santo que dirija mi vida en lo que vea, en lo que oiga, en lo que hable, en lo que haga, en lo que piense.
Los invito, mis hermanos, a dar una respuesta similar. Y bien, siendo que nuestro tiempo es corto, vamos a abrir la posibilidad de que usted formule preguntas, inquietudes o haga aportes sobre el tema del día de hoy. ¿Qué les parece? Puede prender su micrófono y obviamente aportar o preguntar lo que no se ha podido entender. Trataremos con la ayuda de Dios de contestar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte? ¿Quiere exponer algo, decir algo respecto a la manera como estamos exponiendo? ¿Le gusta, no le gusta? Oigo insinuaciones, oigo consejos, claro que sí, por supuesto. Mi hijo y yo, que somos equipo, recibimos sus consejos, sus aportes. Pastor, muy interesante. Y muy importante conocer toda esta parte de la historia porque eso nos da más confianza, más seguridad. Es como lo único que tengo por aportar, ¿no? Muchas gracias, hermano San Miguel. Muy amable. ¿Alguien más quiere aportar algo, decir algo? Yo quiero felicitar al pastor porque lo que hemos aprendido nunca nadie nos lo había explicado. Hemos estudiado, digamos, muy superficialmente sobre la estatua de Nabucodonosor, pero a profundidad, como estamos aprendiendo, no. Yo quiero agradecerle lo que hemos aprendido y espero que el Espíritu Santo les siga bendiciendo. Una pregunta indiscreta. ¿Cuántos años tiene la iglesia o desde qué edad está en la iglesia? A ver, yo creo que llevo como 60 y algo de años, porque mi madre nos llevaba a todos muy pequeños a la iglesia. Yo creo que yo tenía por ahí 5 o 6 años para estar en la iglesia y el Señor me ha traído hasta este momento. Pero le agradezco lo que he aprendido, no lo sabía. Por eso yo les invito que no nos perdamos ninguno de las conferencias de cada domingo porque estamos aprendiendo mucho de la profecía. Para todos, Dios les bendiga. Muchas gracias por tu testimonio, hermanita. Ella ha hablado por 3 de nosotros, por Pro Teresa, Luz Miriam y este servidor. Desde niños estamos en la iglesia y la verdad que nunca ningún evangelista ni predicador ha hecho lo que estamos haciendo. Gloria a Dios. Bueno, ¿alguien más? Nos quedan 3 minutos y se nos corta aquí nuestra plataforma. Sí, hermano Miguel Ángel, buenas noches. Acá estoy con mi esposa. Un gusto escucharlo, de verdad que muy interesante todo este estudio. La forma como lo viene tratando de la parte histórica es súper interesante porque pues es una profecía que está ligada a la historia. Entonces, si no entendemos bien la historia, pues no vamos a entender la profecía, ¿sí? O pues van a quedar como temas sueltos. Solamente para agregar que me parece importante que cuando habla de los 10 reinos en que se divide, es pues el de los dedos de los pies. Aclarar que como usted nos lo acaba de aclarar, pero es importante hacer la aclaración que son esos reinos en que se dividió en ese momento. Obviamente, en la historia se han seguido dividiendo estos reinos, se han seguido fragmentando, ¿no? Correcto, muchas gracias por su aporte. Y es más, han entrado más países en la Comunidad Europea, más que 10, obviamente, son mucho más numerosos, pero en el momento, después de que se desmembra el Imperio Romano, se cumplieron las profecías en esa forma. Muchas gracias por su aclaración, por su aporte, hermano Luis Fernando Ramírez, su esposa Clarena. Muchas gracias. ¿Alguien más? Nos queda 2 minutos y medio. Bueno, entonces, si no tenemos más aportes ni preguntas, apreciamos mucho sus comentarios. Bastante, claro que sí. Vamos entonces a la siguiente diapositiva, la cual nos invita a agradecer al Señor. Padre, Espíritu Santo,
Gracias en el nombre de Jesús por el estudio de esta noche. Pero sobre todo, gracias por el poder, la exactitud que hay en tu palabra. Danos hambre y sed de ella cada día, por favor. Lo rogamos en ese nombre incomparable, el del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queremos invitarles para nuestro próximo tema, entendiendo el estatus de Nabucodonosor, la 9ª parte. Cómo se cumplió esa parte de las alianzas humanas, pero no se logró unir otra vez en un imperio la historia de los países. Ya la profecía nos lo va a decir. Y